Dios bendiga grandemente a todos estos estudiantes del Seminario Bíblico Conexiones Bíblicas. Estamos aquí en el video número 3 de la demonología. Yo quiero que usted agarre en sus manos un lápiz, un papel y tenga la Biblia también a su mano para que pueda tomar notas, porque vamos a tener muchos versos bíblicos y esta clase está súper interesante. Esta es la clase final de demonología y tiene un contenido fuerte en lo que es nombres satánicos, nombres demoníacos, y usted necesita apuntar todo esto para sus estudios teológicos en esta rama llamada la demonología. Vamos a empezar rápidamente con los nombres satánicos. Punto número 1, diablo. Viene del griego diabolos, que significa el calumniador o el acusador. Apocalipsis 12:10. Tenemos el punto número 2, Satanás. Del hebreo, Satán, que quiere decir el enemigo o el adversario. Job capítulo 1, versículo 6. Punto número 3, el tentador. Lucas capítulo 4, 5. 4, Lucifer. Del hebreo, Luzbel. Isaías 14, 12. 5. El enemigo. Mateo 13, 25. 6. El maligno. Del griego poneros, o malvado o perverso. Efesios capítulo 6, 16. 7. La serpiente antigua. Apocalipsis 12:9. 8. Príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. 9. Príncipe del mundo. Juan 16:11. 10. Padre de mentiras. Juan 8:44. 11. Señor de la muerte. Hebreos 2:14. 12. El Belial. Segunda de Corintios capítulo 6, 15. 13. El dragón. Apocalipsis 12, 3. 14. El Leviatán. Isaías 27, 1. 15. Dios de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿Saben? Tome nota, esto es bien importante y es bien interesante saber todos estos nombres que se refiere al diablo en la Biblia. Y muchas veces los leemos y ni cuenta nos damos que está hablándonos del diablo, ¿verdad? Y esto es doctrina aún de Jesús que nos enseñó. Especialmente esto se encuentra en el Nuevo Testamento, también es doctrina apostólica, ya que los apóstoles hablaron de esto y enseñaron a su iglesia en aquellos tiempos. Nombres demoníacos. Tome nota. 1. Baal. Jueces capítulo 2, versículo 13. 2. Baal Peor. Números 25:3. 3. Baal Zebub. Segunda de Reyes capítulo 1, 2. 4. Baal Hermot. Jueces capítulo 3, 3. 5. Belzebú. Mateo capítulo 12, 24 al 32. 6. Abadón. Griego, viene del griego Apolión, destructor. ¿Qué quiere decir destructor? Apocalipsis 9, 11. 7. Azazel. Levíticos capítulo 16, 8. Vamos a estudiar ahora bajo este tema las obras satánicas. ¿Qué es lo que ellos hacen en contra de nosotros los hombres, en contra del reino de Dios? 1. Son autores de pecado. Primera de Juan capítulo 3, 8. 2. Causan enfermedades. Hechos capítulo 10, 38. 3. Introducen muerte. Hebreos capítulo 2, 14. 4. Lleva a los hombres y mujeres a descargarse de los caminos del Señor.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 10. 5. Tientan. Marcos, capítulo 1, versículo 13. Y Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5. 6. Quita la palabra que es sembrada en el corazón. Marcos, capítulo 4, versículo 15. 7. Encadenan o atan. Lucas, capítulo 13, versículo 16. 8. Satanás zarandea a su víctima. Lucas capítulo 22, 31. 9. Llenan nuestros corazones de engaño. Hechos capítulo 5, versículo 4. Lucas capítulo 22, 3. 10. Ciegan la mente de las personas. Segunda de Corintios capítulo 4, 4. 11. Estorban a la obra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2, 18. 12. Cambian los climas. Job capítulo 1, versículos 16 al 19. 13. Traen ataduras. Lucas capítulo 11, 24. 14. Roban, matan y destruyen. Juan capítulo 10, versículo 10. Son muchas las obras que el enemigo hace en contra del hombre y en contra de las tinieblas. Tenemos que cuidarnos mucho y prepararnos en los caminos del Señor, y así podemos resistir al diablo y de vosotros huirá, como nos dice la palabra. Pero la clave está en someternos a Dios, aprender más de Dios, aprender más de la palabra, ser fuertes espiritualmente para poder resistir este ataque a las tinieblas. Posesiones demoníacas. Punto número 1. Posesiones demoníacas. Se define como una posesión demoníaca al estar endemoniado al hecho por el cual espíritus malignos toman control del cuerpo de una persona, anulando así su voluntad o tormentándolo con enfermedades mentales o físicas, sin la víctima poder tener control sobre esto. Esa es la definición de posesiones demoníacas. Segundo punto, clasificación. Vamos a estudiarlo paso por paso, los tipos de posesión demoníaca. Esto es parte de la demonología. A. Influencia demoníaca, o el primer paso que las víctimas caen en las manos de los demonios. Es la primera, el área A, llamada lo que se le llama la influencia demoníaca. Este es el primer paso antes de una posesión. Ocurre cuando un espíritu demoníaco está con la misión de influenciar en su víctima y su alrededor, causando muchos daños a su alrededor, haciendo a su víctima pecar continuamente, así abriendo puertas al enemigo. Ejemplo, gente que está en la droga, fornicación, lascivia o cualquier otra tentación al pecado, y también yo incluiría los vicios en eso igualmente. Área B, posesión parcial. Esto ocurre cuando el demonio, obviamente, como el área A ha influenciado sobre la persona, ¿verdad? Y ahora es tiempo de dominar más a la persona. Acuérdense que el reino de las tinieblas viene a robar tu paz, a robar tu vida, a robar tu razonamiento, a robar todo lo que eres tú, y para al fin y al cabo matarte y destruirte por completo y destruir toda tu familia. Tengamos mucho cuidado. El área B dice posesión parcial. Esto ocurre cuando el demonio no domina la razón ni el ego de la persona, pero controla ciertas áreas de su conducta. Nunca le afectará la noción de la realidad, solo opera en áreas bien definidas del carácter, emociones, pasiones o instintos. Ejemplo, estos son gente que sufren enfermedades demoníacas o vicios, o practican prostitución, son asesinos en serie, son asesinos a sueldo, etcétera, etcétera. Un ejemplo bíblico usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 6, 18. ¿Ve? Estos son personas que parcialmente son poseídos por demonios para caer en estas situaciones, ¿verdad? Luego vuelve el demonio y los deja tranquilos y vuelve a la normalidad, y por tiempo vuelven y caen personas que practican los vicios, el crack, todo tipo de
aún la heroína, todo esto, son personas que vuelven a una normalidad, luego vuelven otra vez, están endrogados, están endemoniados, caen bajo estas posesiones, están bajo estos efectos, y luego vuelven a la normalidad y así están. Eso se llama una posesión parcial. Igualmente el que va a matar, llega el momento cuando está en juicio cabal, está pensando, está reaccionando, qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, pero no tengo control de lo que estoy haciendo, siento estos impulsos y quiero hacerlo. Ahí es cuando está siendo influenciado por el demonio. Luego entra al área B, la cual posesiona el cuerpo parcialmente, hace lo que hace y después lo deja otra vez tranquilo hasta nuevo aviso. Área C, posesiones temporales. Esto ocurre cuando estos espíritus toman el control por periodos cortos definidos solamente, anulando su dominio y propio relacionamiento en la víctima. Ejemplo, casos de depresión, esquizofrenia, lunático, etcétera, etcétera. Mateo capítulo 17, versículo 15. Lucas capítulo 9, versículo 42. Primera de Samuel capítulo 16, 15. Área D, posesiones permanentes. Esto ocurre cuando una persona es totalmente privada de su razón y está bajo el dominio de un espíritu. En casos llegan a tener fuerza sobrenatural, agresividad, desnudez, destrucción del cuerpo y otra. Ejemplo, locuras sin cura, ¿verdad? Transgresiones permanentes como hombres lobo o animales. Un ejemplo de esto lo encontramos en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, ¿verdad? Y vemos en algunos casos cuando habla sobre el endemoniado Gadareno, donde dice claramente que este hombre vivía en los sepulcros, andaba desnudo, andaba haciéndose daño al mismo, ya estaba totalmente poseído de una manera que no volvía a su juicio cabal por mucho tiempo. Igualmente en el caso del rey Nabucodonosor, se convirtió como en una posesión demoníaca, como un animal del campo y como un animal salvaje, y vivía por 7 años, estuvo viviendo en el campo perdido y actuando como un animal con una locura totalmente, ¿verdad? Y no pudo volver a la normalidad hasta que Dios lo permitió. Defensa del creyente. Solo los creyentes verdaderos pueden enfrentar estos ataques y Dios le dará la victoria sobre los demonios. Apunte muy bien eso. Solamente los creyentes verdaderos pueden enfrentar a los demonios y puede Dios darle victoria. Esto es una base de esto doctrinal. Se encuentra en Hechos capítulo 19, versículo 11 al 17. Punto número 2. El creyente debe vivir una vida en santidad y consagrada al Señor para poder recibir esa autoridad sobre los demonios. Lucas capítulo 9, versículo 1. Esto es doctrina de Jesús. Área 3. El creyente debe tener el don de discernimiento de espíritus. Primera de Corintios capítulo 12, 10. 4. Debemos tener sabiduría de la palabra. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. 5. Los demonios se reprenden luego de haberlos sometido a la autoridad de la palabra y al nombre de Jesús. Mateos 8, 16. Bueno, mi querido hermano, hasta aquí la clase de demonología. Este es el último video número 3 y esperamos que sea edificación para su vida y manténgase buscando de Dios en santidad y Dios le dará poder para que usted pueda reprender los demonios. Pero primeramente usted tiene que reconocer el enemigo que tiene al otro lado y estas clases han sido para esto. Y esto es una rama de la teología llamada la demonología, para poder estudiar a nuestro enemigo, saber con quién nos estamos enfrentando y así no ignorar las maquinaciones del diablo, sino más bien reprenderlas. Amén. Sean bendecidos todos y hasta aquí el obispo Eddie Morales con la clase de demonología.